¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Antonio Vázquez. Él es un experto en el tema del reclutamiento y vamos a hablar sobre tips que puede tener la gente a la hora de conseguir un empleo. Y bueno, gracias por aceptar, Antonio. Mi primera pregunta iría respecto a esta cuestión laboral. ¿Qué tiene que hacer la gente para asegurar una buena entrevista laboral? Antes que nada, muy buenas tardes, Ricardo. Gracias por la oportunidad de la entrevista. El buscar empleo implica un trabajo en sí. Lo primero que requerimos para determinar qué empleo vamos a tener es eso, saber qué quieres. Posiblemente acabas de terminar una carrera y esa carrera debe de tener un campo de acción. ¿En qué área te quieres colocar? ¿En la industria, en los servicios, en una empresa corporativa, en una pyme? Y antes de ese paso también es importante conocer cuáles son tus habilidades y competencias. Es decir, cómo hoy estoy preparado para conseguir ese empleo que quiero. ¿Qué habilidades está demandando el mercado hoy para un joven profesionista? ¿Qué tiene que estar como ofreciéndole a su posible empleador? ¿Qué le tiene que demostrar que sabe? Esa es una muy buena pregunta porque hoy día las habilidades que se están requiriendo en el mercado son muy distintas de las que se requerían hace 10 años y dentro de 10 años se van a requerir otras. Pero el tema de negociación, inteligencia emocional, resiliencia, aprender a aprender, es muy importante y lo toman en cuenta los empleadores para aquellos profesionistas que van iniciando su carrera. Vamos a plantearlo así. Me estoy preparando para la entrevista laboral. ¿Cómo debo de ir vestido? Bueno, antes de la entrevista es importante tener una herramienta que se llama currículum vitae, que es la herramienta por excelencia para conseguir esta entrevista. ¿Cómo se hace? Bueno, un currículum va a tener tus datos generales, nombre, edad, fecha de nacimiento, dirección o la zona en que vives, teléfono celular. Algunos ya ponen cuenta de Skype, de Twitter y sí, tu página de LinkedIn podría ser útil. Después de esto, es importante que hagas el ejercicio de saber cuál es tu objetivo profesional. En 3 o 5 líneas, un párrafo, describas puntualmente a dónde quieres estar, qué vas a hacer en un mediano y largo plazo. Seguido de esto viene la experiencia laboral. En el caso de un primer empleo, la experiencia pasa a un segundo término. Entonces, lo que se recomienda es que tú puedas resaltar cuáles son tus habilidades y competencias. Es decir, si llevaste alguna actividad extracurricular, si te premiaron en alguna ocasión en la universidad, si llevaste a cabo un tema de voluntariado y que esté relacionado con la carrera que estás emprendiendo. Posterior a esto, si ponemos la historia educativa. Esto es la universidad, en qué ciclo la cumpliste, si tuviste alguna mención honorífica y posteriormente si acaso la preparatoria. No es necesario poner datos de secundaria, primaria, kinder, no. Aunque sí es importante si tomaste algunos cursos de idiomas, mencionarlo y si tienes alguna certificación al respecto o otro tipo de certificaciones, ya sea técnicas o de habilidades sociales. Claro. Ahora, nuevamente, me arreglo para la entrevista. ¿Qué debo tener en mente? Una entrevista
te la van a dar porque les llamó la atención tu currículum. Es importante mencionar que el reclutador va a recibir a veces cientos de currículums para una sola vacante. Y no se va a tomar el tiempo para leer al 100% tu currículum. Entonces, se toma 1 a 2 minutos. La forma en que esté organizado tu currículum va a determinar el hecho de que te llamen. Si ya te llamaron para una entrevista, bueno, cerciórate de que todo lo que pusiste en tu currículum lo conozcas al dedillo, porque sobre eso va a hablar el entrevistador. Respecto a la indumentaria, es recomendable utilizar colores neutros. Si vas a llevar un traje gris, azul, tal vez negro, una playera azul o una playera blanca y corbatas. También dependiendo el tipo de puesto que requieras o que estés solicitando, algunas carreras te permiten ser un poquito más creativos o tal vez no tan formales, pero la generalidad es ser formal. La mujer, por ejemplo, ¿cómo debe? Es un muy buen punto, fíjate. La mujer también se recomienda una blusa blanca, colores neutros, lisos, un traje sastre, poco maquillaje. Deben de ser cuidadosas a este respecto, porque a veces el tener un maquillaje muy cargado le puede restar seriedad a la persona. El peinado, muy importante, ¿no? Que tanto en hombres como mujeres, el peinado te va a decir, pues, qué tan aseado, qué tan ordenado es el candidato. Luego, debe uno, dices, tener en cuenta lo que escribió en el currículum. ¿Conviene ensayar alguna especie de guión a posibles preguntas o debe de llegar uno como muy dispuesto a improvisar? ¿Qué debe de hacer uno? Primero sí debes de estar relajado, pero es muy importante que también te conozcas. Tener un FODA, un cuadro FODA, que es saber tus fortalezas, debilidades. Destreza. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Okay. ¿Sí? Ajá. Las fortalezas son propias tuyas. Ajá. Las debilidades igual. Las oportunidades vienen del exterior, las amenazas de fuera. En la medida que tú conozcas cuáles son estas, vas a poder responder mejor a una entrevista. Porque seguramente te van a preguntar cuáles son tus mejores competencias, cuáles son tus 3 defectos. Y el hecho de que te tardes mucho en pensar, por ejemplo, los defectos, al entrevistador le puede dar la impresión de que no te conoces bien o que no sabes cuáles son tus áreas de oportunidad. Y si las mencionas, es importante también comentar, por ejemplo, no conozco el idioma inglés y es un requisito para el puesto. Sin embargo, estoy estudiándolo y pienso en 6 meses hacer mi examen de certificación. Ahora, ya que se tiene ese paso, se encuentra uno entre la entrevista, regularmente le dicen a uno que lo van a llamar y a veces no llaman o tardan mucho en llamar. Una persona que está buscando empleo, después de presentarse a una entrevista, ¿por cuántas otras tiene que pasar o qué tiene que hacer para realmente encontrar chamba y no frustrarse tal vez ante un primer rechazo? O sea, ¿qué has observado desde tu experiencia profesional al respecto? Sí, mira, dependiendo del puesto que se esté buscando y el nivel de incluso te puedo mencionar que para una vacante puedes pasar por varias entrevistas o filtros. Es importante que si te encuentras en otro proceso, se lo hagas saber al reclutador porque manejan tiempos. Y en el caso de que tú también ya estés con un proceso más adelantado, donde a lo mejor ya fuiste a una segunda entrevista y solamente estás esperando la respuesta de si fuiste elegido o no, entonces eso podría ser
un factor a tu favor para que el reclutador del segundo proceso pueda moverse y ver o gestionar que te aceleren la entrevista o que de plano te digan, ¿sabes qué? Va a tardar 2 semanas más, una o tal vez incluso a veces un mes, ¿no? Así es. ¿Cuánto tarda, no sé si hay algún dato que tú conozcas, cuánto tarda la persona más o menos en encontrar empleo para aquellos que están buscando y también tengan tranquilidad? Pensemos en un profesionista recién egresado. Vamos a pensar que muchos de ellos pueden llevarse de 1 a 6 meses. Aunque en muchos de los casos hoy día las personas están llevando interinatos o programas de becas en empresas y ya están inmersos en la vida laboral. Por lo cual, cuando terminan su servicio social o el training, el entrenamiento que están llevando en estas empresas, los pueden contratar o ya pueden tener esa experiencia en su currículum para poder afrontar otras entrevistas, otras oportunidades de trabajo de manera más sencilla. Hay casos, así me sucedió y así le sucedió a algunas personas, en las que tú haces tu servicio social internamente en tu universidad, no te lo validan como un trabajo y sales sin experiencia laboral. Y te exigen, ¿no?, en muchísimos empleos que ya tengas cierta experiencia. ¿Cómo enfrentar esto a la hora de solicitar trabajo recién egresado a la universidad sin ninguna experiencia? ¿Cómo poder solventar este asunto? Definitivamente hay puestos o oportunidades de trabajo donde sí te van a requerir la experiencia. Pero por eso comentaba que es importante el conocer cuáles son nuestras oportunidades, nuestras competencias y habilidades, porque si tú sabes que quieres trabajar en la gran empresa corporativa internacional y te requieren una certificación TOEFL, maestría, doctorado, que hables aparte italiano, francés, bueno, el paso siguiente va a ser buscar adquirir esas competencias y mientras tanto encontrar una empresa donde los requisitos o una vacante donde los requisitos no sean tan exigentes y que tú puedas ir tomando esa experiencia. Muy bien. Ahora vayamos a un caso tal vez contrario, extremo, que sería aquella gente que no tiene estudios universitarios y que está buscando trabajo. ¿Cómo le puede hacer para encontrar un trabajo? Considero que es muy importante, repito, conocerte. En la medida que tú tienes un mapa de tus habilidades, una persona puntual, una persona responsable, comprometida, una persona ordenada, muchas veces va a tener mayor oportunidad de encontrar un trabajo que una persona que no tenga estas cualidades o capacidades. Ahora, en cuestión de género, ¿has encontrado si los hombres hallan más fácil empleo que las mujeres? ¿Esto es una especie de mito? ¿Qué has visto? Definitivamente la brecha se ha venido reduciendo en los últimos años. Sin embargo, todavía sabemos por estudios que los hombres ganan o tienen mayores percepciones y sueldos que las mujeres en puestos similares. Pero se está buscando acortar esta brecha. Ahora, ya que alguien encuentra un trabajo, muchas veces es puesto a prueba, ¿no? Tienen pequeños contratos. ¿Qué le aconsejas a la gente que está en esta situación? Mira, definitivamente por todo el cambio que ha habido en el mundo, que han sido muchos, hoy día las personas pueden estar durando en promedio 2-3 años en un empleo y después migrar hacia otras nuevas oportunidades. En algunos casos
El periodo puede llegar a ser 5 años. Y en general, creo yo que el consejo sería darse al 100% en el trabajo, ser una persona comprometida, puntual, cumplir específicamente con las funciones de tu puesto y, ¿por qué no, buscar un valor agregado, ir más allá? Por último, me gustaría preguntarte cuáles son los trabajos o los empleos más solicitados en este país y cuáles serían también, digamos, las mayores oportunidades que puede encontrar la gente, digamos, en ciertas áreas del mercado para buscar empleo. Actualmente hay trabajos con mayor demanda. Estos están enfocados principalmente en el desarrollo de nuevas tecnologías, como son ingenierías en sistemas, programación, Big Data. Otras son también las áreas financieras, con cierto grado de especialidad, y también la parte de ventas, que es muy solicitada y socorrida en el mundo laboral, porque hoy día no existe como tal una carrera enfocada a ventas. ¿Los trabajos mejor pagados? Los trabajos mejor pagados están, sí, en ingeniería, en la parte de finanzas y algunos temas científicos en la industria farmacéutica, por ejemplo, la industria alimentaria. Ok. ¿Algún último consejo que quisieras darle a las personas que estuvieran en esta situación de requerir como mucho apoyo para encontrar empleo? Algo así para cerrar esta entrevista. Número 1, que tengan actualizado su currículum, que no exceda de 2 cuartillas, que esté bien organizado. Número 2, que al momento de conseguir una entrevista se preparen, piensen en las posibles preguntas que les puedan hacer, que no mientan, muy importante, porque si en algún momento tienes la oportunidad de un buen empleo y al momento de hacer el estudio de referencias se dan cuenta que mentiste, esto te va a cerrar las puertas automáticamente. Entonces, la honestidad, la preparación y tranquilidad al momento de presentar una entrevista es muy importante, y seguramente también en algunos casos vas a presentar una batería de exámenes psicométricos. Para este caso yo te sugiero que estés en un lugar relajado, sin interrupciones, para que te puedas concentrar y dar el mejor resultado en cada uno de estos exámenes. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Hasta luego.